Hermano, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro tercer estudio Caminando con Jesús un año. Espero que hayan estado llevando a cabo sus devocionales. Es muy importante, hermanos, que ustedes tengan al día sus lecturas porque con base a esas lecturas vamos a entender un poquito este estudio de grupos familiares o grupos pequeños, invitándoles, amados, a que no se desanimen en el momento en el que estamos teniendo este estudio y subiendo el mismo a la plataforma de YouTube de nuestra iglesia. Hay muchísima gente que está enferma, hay muchísimos hermanos que también han resultado contagiados y esto pudiera desanimarnos, pero queremos motivarles a que no dejen las lecturas, no dejen de orar, no dejen de congregarse, no dejen de ver las transmisiones y sobre todo si están estudiando este devocional de un año, pues le invitamos a que no lo deje. Las lecturas son muy cortas, realmente es un material que pues trata de facilitar la tarea devocional de cada uno de nosotros a fin de que estemos junto con Jesús, caminando un año. No es porque solamente un año vamos a caminar, pero vamos a analizar la vida de Jesús y sus hechos para que podamos entender un poco más acerca de su ministerio y de la acción salvadora que tiene en cada uno de nosotros. Esta tarde vamos a centrarnos, amados, en lo que es el inicio de Jesús o el inicio del ministerio de Jesús, mejor dicho. La semana pasada analizamos un poco acerca del bautismo de Jesús y esto nos va a ayudar a pues, empezar, digamos, esto nos va a dar la primera pauta para el inicio de su ministerio. Jesús inicia justo después de su bautizo, aunque por supuesto, hermanos, no podemos negar la tentación que Jesús pasa en el desierto. Mucha gente debate respecto a si el ministerio realmente inicia cuando tiene su tentación o cuando termina su bautismo. Es algo que mucha gente todavía no se pone de acuerdo, pero la mayoría de creyentes tenemos siempre en mente la idea de que después del bautismo de Jesús, la fama de Jesús, el ministerio de Jesús, la persona de Jesús se va tornando cada vez más conocida, se va tornando cada vez más popular, porque tenemos que pensar que hasta este momento parece ser que el Señor Jesucristo no está teniendo una vida tan pública, no está teniendo una vida, digamos, que impacte a las personas. Así pues, justo después de su bautizo, cuando Juan lo reconoce como el Cordero de Dios, el Señor comienza a aglutinar a seguidores, empieza a llamar la atención muy pronto y sus enseñanzas comienzan a ser notorias a todas las personas que van siguiendo al Señor Jesucristo. Entonces, vamos a analizar este comienzo de la vida de Jesús y por qué razón tenemos que comprenderlo muy bien. Pero antes, amados, vamos a orar pidiéndole al Señor su bendición y su guía. Padre, gracias, Señor, porque nos das la bendición de estar teniendo este estudio. Sabemos, Señor, que es importante y rogamos tu bendición. Pedimos que ilumines nuestro corazón y que tu palabra nos aliente en todo momento. En Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a dar un vistazo, mis amados, acerca de quién es Jesús. Ese sería un primer punto, un primer acercamiento. ¿Quién es Jesús? ¿Quién era Jesús para su tiempo? Y tenemos que mencionar, amados, que en un principio nuestro Señor Jesucristo realmente no era tan conocido. A veces pensamos con mucha ilusión de que Jesús era bastante conocido, ¿no? Como que era muy famoso. Pensamos que de inmediato la gente empezó a venir tras él. Pensamos que Jesús de inmediato va a llamar la atención por su personalidad carismática. Pero lo cierto es de que si leemos detenidamente los evangelios, nos vamos a dar cuenta que prácticamente el Señor Jesús surge en un momento en el que no había muchísimos liderazgos y que también por otro lado, la gente pareciera que como que sí esperaba al Mesías, pero que no pensaba tanto en ello. Recuerden que el último profeta, que es Malaquías, había profetizado 400 años antes. Entonces, durante 400 años no había un profeta, no había habido personas respetables, personas que hablaran en el nombre de Dios. Cierto, había maestros, los fariseos fueron personajes bastante importantes para la religión de su tiempo, para los judíos,
pero no había alguien que pudiera llevar, digamos, una batuta espiritual, moral, social del pueblo judío. Por eso, cuando Jesús surge, pues tenemos que mencionar, amados, que el Señor Jesús lo hace como un perfecto desconocido. Cuando Jesús inicia su ministerio, Jesús no era conocido de nadie. Pensamos, como dije hace un momento, muy idealmente, de que el Señor de inmediato sale a la luz y la gente lo reconoce de inmediato. Pero aún incluso en su nacimiento, recuerden que cuando Jesús nace, pues la gente no va a verle de forma tan notable. Los únicos que lo van a adorar son los pastores y posteriormente los magos. Tenemos el relato de Lucas que nos narra, por ejemplo, a Simeón y a Ana la profetisa, pero no tenemos más referencias de personas que hayan venido para ver a Jesucristo debido a la fama que él tenía. Hay algunas películas, hay algunas historias, unos libros, quizá novelas, en el que se nos quiere pintar a Jesucristo como un niñito que también hacía milagros y que llamaba mucho la atención. Pero lo cierto es que la Biblia no nos dice nada de esto y lo que sí nos empieza a decir es que Jesús prácticamente surge de la nada, surge sin ninguna fama, sin ningún atributo especial, no que no fuese Dios, sino que parece ser que hasta este momento el Señor no se había manifestado claramente. Jesús no había dado ninguna señal hasta este momento de ser el Hijo de Dios. Y esto, de hecho, los va a sorprender a todas las personas que lo rodean. Ahora, la fama del maestro también poco a poco se va a desarrollar simplemente para su primer círculo, lo de su ciudad, la crianza y la gente que de alguna forma le conocía, ya sea por su padre o pues digamos, era una ciudad bastante pequeña y la gente se conocía entre sí. Por ejemplo, tenemos una referencia que más tarde vamos a analizar cuando a Jesús lo reconocen como el hijo de José. Pero para la ciudad en la que Jesús creció, pues Jesús no era, digamos, alguien famoso. Vamos a leer Lucas capítulo 4, versículo 16 y versículo 22. Nos dice el texto, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Note, hermano, que pues la gente lo reconocía no como alguien en sí mismo. Tenemos que entender que para la época de Jesús, para aquellos tiempos, los jóvenes se conocían por lo que habían hecho sus padres, porque todavía eran muy jóvenes para forjarse una historia, para forjarse de algunos hechos que a lo mejor la gente reconociera. Hasta este momento, lo que quiere decir esta frase de que era hijo de José, lo que significaba era de que Jesús realmente no había hecho nada importante en su tiempo, no se había casado, por lo tanto todavía era considerado como hijo de, no había hecho pues ninguna clase de cosa especial, no era un político, no era tampoco un gran maestro, no era tampoco una persona rica, alguien que se sobresaliese. Jesús era conocido sencillamente por ser el hijo de José. Y de esta manera podemos inferir que José era ampliamente conocido debido a su oficio. José era carpintero y probablemente Jesús era conocido como tal. Mateo capítulo 13, versículo 15, versículo 55 nos dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Notemos pues que Jesús nuevamente con esta referencia bíblica no era conocido por ser alguien que sobresaliera de sí mismo, que alguien que a lo mejor hubiese hecho una defensa de la ciudad o hubiera insultado a un soldado romano y se hubiera salido con la suya. Jesús no había hecho nada hasta este momento porque era conocido simplemente como el hijo de José.
Y por si esto fuera poco, hermanos, ¿quién era Jesús? Bueno, Jesús era simplemente un joven nazareno, de que venía o que procedía de esta ciudad. Y el maestro, el divino maestro, tuvo verdaderos problemas con esta procedencia, porque al parecer había un prejuicio contra la ciudad de Nazaret. Ya conocemos aquel versículo en donde Felipe le habla a Natanael y le dice, he hallado o hemos hallado aquel de quien hablan los profetas, es Jesús de Nazaret. Y entonces Natanael hace una pregunta bastante capciosa porque le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Realmente, amados, Nazaret para los tiempos de Jesús no era una ciudad importante. Quiero mostrarles sencillamente lo que es el mapa de Nazaret. Aquí tenemos a Nazaret. Es para nosotros ya una ciudad bastante reconocible. Es una ciudad que obviamente ya conocemos debido a que de allí procede nuestro Señor Jesucristo. Jesús creció en Nazaret, vivió mucho tiempo y después él se trasladó a otros lugares, especialmente a Capernaum, como vamos a ver después. Pero Nazaret era una población bastante insignificante. Se dice que Nazaret no tenía tanta importancia para esta zona, que en su gran mayoría eran pequeños pueblos que se dedicaban a la pesca o se dedicaban de alguna forma a la venta de insumos que, pues, de alguna forma podían ayudar a a todas las personas que se alimentaban del mar de Galilea. Pero Nazaret, si ustedes observan un poquito antes, pues no estaba tan cerca realmente del mar de Galilea. Entonces era una ciudad que no era importante, era una ciudad que no era relevante, no había pasado nada en esta tierra, no había habido ninguna historia relevante, ningún profeta había nacido allí, ningún rey. Digamos que incluso algunos comentaristas dicen que Nazaret, de hecho, era totalmente desconocida. Es como viene de Nazaret y uno se pregunta como, ¿Nazaret? ¿Dónde queda eso para empezar? A veces aquí mencionamos algunas ciudades, algunas poblaciones en nuestro país, en nuestro estado, Veracruz, y a veces nos preguntamos, ah, caray, ¿dónde queda esta ciudad? ¿Dónde queda este poblado? No lo conozco. Y evidentemente había mucho prejuicio hacia esta pequeña ciudad porque nunca había pasado nada. Pero además se piensa que la ciudad de Nazaret también era bastante menospreciada porque en tiempos de Jesús, Nazaret era habitada por una mezcla de pueblos entre judíos y gentiles, es decir, no eran totalmente judíos los que habitaban en esta zona, por lo tanto, había gente que sí tenía su sinagoga y todo, pero también había muchos gentiles. Es un sitio perfecto donde pueden ocultarse después del regreso de Egipto, si ustedes recuerdan. Nuestro Señor Jesucristo va hacia Egipto cuando Herodes lanza este edicto de que van a morir todos los niños menores de 2 años. José y María agarran al niño y se van a Egipto. Allá permanecen y cuando regresan, ya no regresan a Belén, sino regresan a Nazaret. Y allí es donde nuestro Señor Jesucristo crece. Entonces, es muy probable que Jesús se haya rodeado también de gente gentil. Hay, por supuesto, muchísimas sospechas, muchísimas suposiciones, porque se piensa que también los habitantes de Nazaret no eran tan puros en el sentido de que se casasen con gente totalmente judía, sino que probablemente también había una mezcla ahí de matrimonios entre judíos y gentiles, y esto pues hacía que mucha gente menospreciara a todos los que viniesen de esa ciudad. Realmente no era una ciudad que se distinguiese por su cultura, por el comercio, porque fueran una ciudad de guerreros, era una ciudad simplemente insignificante. Y esto va a ser muy importante y muy pues bastante maravilloso cuando nosotros vemos que precisamente es en esta ciudad o de esta ciudad en donde el Señor Jesús sale y sale del anonimato
sin nada especial que pudiera anticipar su fama, porque ya dijimos, pues la ciudad de Nazaret realmente no le da una buena credencial. Y si usted sigue leyendo los evangelios con los devocionales que estamos proporcionando para todos nuestros hermanos, se van a dar cuenta que hay mucho prejuicio hacia Jesús simplemente por el lugar de donde viene. Ahora bien, el inicio del ministerio también se rodea de algo muy importante que son sus primeros discípulos. Aquí hablamos de las primeras personas que se atreven a seguir al Señor. Según el Evangelio de Juan, los primeros seguidores de Jesús provienen del círculo del Bautista. Estas personas fueron los primeros en escuchar que Jesús era el Cordero de Dios en boca de Juan el Bautista. Si leemos con atención Juan capítulo 1, versículo 37 y 39, note lo que dice la Escritura. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Tenemos que señalar, amados, que también en aquellos tiempos no era tan común el hacerse de discípulos. Eso sí tenemos que comentarlo. Los maestros, realmente era muy extraño que una persona se rodease de discípulos. Una, por el costo que esto representaba, porque un maestro no podía decirle a alguien, ¿sabes qué? Ven, sígueme. No era tan fácil de hacer. Había gente que sí, estaba dispuesta a dejar de alguna forma quizá su trabajo por algún tiempo, era capaz quizá de hacer algunos pequeños sacrificios y seguir las enseñanzas de tal rabí, de tal fariseo. En el caso del Bautista, por supuesto, había gente que la empezaba a seguir. Pero lo extraordinario de Jesús, y esto lo vamos a analizar muy ampliamente cuando veamos el episodio de los apóstoles en un estudio, me parece que es el 9 o el 11, no recuerdo, nos vamos a dar cuenta que Jesús llama a estos apóstoles, en primer lugar, de una forma muy numerosa, porque llama a 12 apóstoles, pero también es un llamamiento bastante radical. Así inicia Jesús su ministerio, llamando a gente para que esté con él. Y a muchos de estos discípulos los llama justo en medio de sus trabajos. Y lo increíble es de que estas personas accedieron. Recordemos, amados, que Jesús está iniciando su ministerio, Jesús está empezando a ser conocido, Jesús todavía no es tan famoso como lo veremos un poco después, y aún así las personas le empezaron a seguir. Mateo capítulo 4, versículo 21-22 dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Por supuesto, amados, que dentro de todo ese entusiasmo que mucha gente respondió, por ejemplo, Felipe, que cuando Jesús le llama, Felipe accede de inmediato y con mucho entusiasmo, pero hubieron también otros que al principio no creyeron, que al principio se resistieron a seguir a Jesús. Jesús está extendiendo su fama, Jesús está siendo conocido poco a poco, primero como un predicador, porque esto es lo que tenemos que mencionar. Lo primero que Jesús hace es predicar y posteriormente él empieza a hacer milagros, pero lo primero es la predicación. Y la gente empieza a escucharlo, empieza a llamar la atención, mucha gente empieza a seguirlo, pero no fue, digamos, algo que de inmediato causase impacto. El ejemplo más clásico en esto es Natanael, que Natanael dice el texto, versículo Juan 1, 43 al 46, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret.
Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo, ven y ve. Así tenemos, pues, hermanos, cómo nuestro Señor sale del anonimato, empieza a llamar los apóstoles a sus discípulos, muchos le siguen, muchos tienen ciertas dudas. Y es verdad, esto nos ayuda a comprender que el ministerio de Jesús surge de una forma bastante orgánica, de una forma bastante lógica. No es como un ministerio que, ¡pum!, explosivo, que de inmediato la gente acude a él. No, sino que el Señor Jesús va comunicando su mensaje poco a poco, va madurando ese mensaje en la mente de sus discípulos. Y por supuesto que cuando nosotros empezamos a leer los evangelios, nos damos cuenta cómo el Señor también va hablando a nuestro corazón. Porque aquí es donde nosotros tenemos que hacer una aplicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer con lo que nosotros conocemos, lo que de nosotros conocemos de Cristo? Recuerda, hermano, que quienes lo siguieron en un principio lo hicieron con lo poco que sabían de Jesús. Algunos tenían prejuicios, otros sencillamente no creían en él de manera tan abierta. Mucha gente se resistió. Y como vamos a ver, conforme pasemos o conforme avancemos en nuestras lecturas, nos vamos a dar cuenta que si somos muy francos, si somos muy honestos, algunos fariseos tuvieron cierta razón al dudar de Jesús, porque recuerde, en este momento no había surgido ningún profeta, no había surgido alguien que, digamos, pudiera ofrecer una respuesta de parte de Dios hacia el problema del hombre. Surge Jesús y por supuesto los fariseos tienen ciertas dudas. No quieren abrirse de lleno ante el maestro. Y me parece que la intención de Jesús no es tampoco el de convencerlos de la noche a la mañana, sino que la gente vaya madurando su pensamiento. Nosotros el día de hoy, con toda la información que tenemos una seguridad acerca de quién es Jesús. Nosotros, los creyentes que creemos ahora en Jesucristo, sabemos, entre muchos otros atributos, que Jesús es Dios. Ya hemos visto esto desde nuestras primeras lecturas, el devocional de Caminando con Jesús un año, cuando nos describe Juan que Jesús es el verbo preexistente, que este verbo estaba con Dios, era Dios, y que este verbo fue hecho carne y vino y habitó entre nosotros. Tenemos esta confirmación de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero es más, mis amados, hay más. Jesús es el Hijo de Dios. Cuando el Señor Jesús acude al Bautista y se bautiza, hay una voz que le confirma, una voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco, en quien me gozo, en quien tengo toda mi alegría. Tenemos la confirmación de que Jesús es realmente quien dijo ser. Pero no solamente eso, Juan nos describe y nos presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este atributo lo va a desarrollar a lo largo del Evangelio el apóstol Juan, que es el que escribe el cuarto Evangelio, pero también lo vamos a ir descubriendo en los demás Evangelios. Y lo más importante es que nos vamos a convencer y nuestra fe va a madurar. Y por supuesto que también nosotros conocemos que Jesús es el Salvador. Jesús es mi Salvador. Jesús no viene, mis amados, a solamente cambiar mi vida, sino a salvar mi vida, porque mi vida estaba en tinieblas. Y Jesús vino precisamente a apartar la luz de las tinieblas y a ponernos la luz en nuestros corazones. Así pues, amados, este estudio trata no solamente del inicio del ministerio de Jesús, sino también trata acerca de cómo nosotros estamos concibiendo y estamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Porque no tiene caso que analicemos o que estudiemos la Escritura sin que tengamos nuestras propias conclusiones. Y vamos a reafirmar lo que hemos aprendido hasta este momento. En primer lugar, hermanos, recuerde, Jesús era un perfecto desconocido cuando inició su ministerio. Jesús no era alguien especial, no era alguien especial que sobresaliese, no era un héroe, no era un gran profeta, todavía era un hombre,
como cualquier otro. Pero esto no significa, por supuesto, que Jesús no fuese Dios, ni fuese el Hijo de Dios, o que en el momento en que inició su ministerio, Jesús se volvió Dios. No, no significa esto. Significa que el Señor comenzó como cualquiera de nosotros lo hubiera hecho. Comenzó su ministerio como cualquier otro hombre, pero fue confirmando realmente quién era. También entendemos y aprendemos que lo siguieron no tenían realmente mucha información y esto es digno de admirar. Los pocos seguidores que Jesús tuvo no tenían mucha información y aún así se atrevieron a dejarlo todo y a seguirlo. Y esto es muy importante, hermanos, porque nos confronta. Nos confronta porque si ellos lo conocieron muy poco y lo siguieron, ¿cuánto más nosotros, hermanos, que ya tenemos toda la información que necesitamos? ¿Qué vamos a hacer con estas cosas que ya sabemos? Usted y yo tenemos más información, más confirmación de quién es Cristo y tenemos mucho que hacer con esta información. Como por ejemplo, comprometernos no solamente a seguirle, sino a buscar más seguidores, a buscar más gente que siga al Señor Jesucristo. Parte de las tareas de los devocionales de Caminando con Jesús un año es invitarle a que usted invite a otros a venir a Cristo. Y si estos devocionales y estos estudios pueden servir, hermano, le invito a que usted pueda usarlos para ese bien. Vamos a terminar aquí y ruego al Señor que le siga bendiciendo, le siga ayudando, mis amados, y estaremos puntualmente, como cada sábado a las 7 de la noche, en este canal y ruego al Señor que les bendiga en abundancia. Que muchas bendiciones, hermanos, hacia ustedes y que Dios les bendiga nuevamente. Hasta luego.